Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, bienvenidos a su devocional en casa. Mi nombre es Catalina Blandón y en esta hora tengo el grato placer de acompañarlos en la lectura de la palabra del Señor. Recuerde que se puede suscribir a nuestro canal para que día a día pueda interactuar con nosotros, ver nuestro devocional y dejarnos sus comentarios y sugerencias. En esta hora vamos a leer la palabra del Señor en Ezequiel 23. Recuerden que la palabra que estamos leyendo sale de nuestra lectura en un año. Le invito a que leamos juntos Ezequiel capítulo 23 del 1 al 13 y dice así la palabra del Señor. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, te cuento que habían dos mujeres hijas de una misma madre. Desde jóvenes se dejaron manosear los senos en Egipto. Se prostituyeron y dejaron que las acariciaran sus pechos virginales. La mayor se llamaba Ahola y la menor Aholiba. Me uní a ellas y me dieron hijos e hijas. Ahola representa a Samaria y su hermana Aholiba a Jerusalén. Mientras Ahola me pertenecía, me fue infiel y se enamoró perdidamente de sus amantes, los asirios, todos ellos guerreros vestidos de vestiduras, gobernadores y oficiales, jóvenes apuestos y hábiles jinetes. Como una prostituta se entregó a lo mejor de los asirios. Se contaminó con todos los ídolos malolientes que pertenecían a sus amantes. Jamás abandonó la prostitución que había comenzado a practicar en Egipto. Desde su juventud fueron muchos los que se acostaron con ella. Fueron muchos los que acariciaron sus pechos virginales y se apasionaron con ella. Por eso la entregué en manos de sus amantes, los asirios, con quienes ella se apasionó. Y ellos la desnudaron, le quitaron sus hijos y sus hijas, y a ella la mataron a filo de espada. Fue tal el castigo que ella recibió que su caso se volvió una advertencia para las mujeres. Aunque su hermana Aholiba vio esto, dio rienda suelta a sus pasiones y se prostituyó aún más que su hermana. Ella también se enamoró perdidamente de los asirios, todos ellos gobernadores y oficiales guerreros vestidos con mucho lujo, hábiles jinetes y jóvenes apuestos. Yo pude darme cuenta de que ella se había contaminado y siguió el ejemplo de su hermana. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a escuchar una canción para que entremos en materia en nuestro devocional. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Bueno, y ya para entrar en materia en nuestro capítulo 23 del libro de Ezequiel, quiero hacerles una pregunta. ¿Sabe usted qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia o es una comparación
Es un relato corto que nos cuenta una historia sencilla donde podemos aprender una verdad espiritual. Este capítulo es una parábola y es una parábola de dos hermanas que vivieron en Egipto, y eran hermanas que habían cometido y hecho cosas feas, y llega un hombre, las toma, y aún estando con este hombre, estas mujeres cometieron adulterio. Y ambas, esas hermanas se llamaban Ahola y Aholiba, nombres muy peculiares. Y resulta que estas dos mujeres, aún estando con él, después de que este hombre las toma, aún estando con él, estas mujeres entraron en adulterio. Vamos a ver en el versículo 5, nos dice: mientras Ahola me pertenecía, me fue infiel y se enamoró perdidamente de sus amantes los asirios. Todos ellos guerreros, vestidos de púrpura, gobernadores y oficiales, jóvenes apuestos y hábiles jinetes. Ellas cometieron adulterio. Y vemos que el Señor nos habla claramente acerca de este hecho, del adulterio, de la fornicación. Es algo que el Señor aborrece, porque se está despreciando el pacto que se hizo. Por eso Dios honra y ama tanto el matrimonio y anhela que nuestros matrimonios sean puros, sean santos y sean guardados en santidad. Estas dos hermanas vivían de una forma que no era agradable al Señor, y dice que es la comparación de Samaria y de Jerusalén. Estas dos hermanas, esa era la condición del pueblo de Israel. Era un pueblo infiel, un pueblo lleno de pecado, un pueblo que, conociendo al Dios verdadero, se había ido tras otros dioses, estaba cometiendo adulterio, estaba amancillando ese pacto que había hecho Dios con ellos, que era el pacto del matrimonio, el pacto de haberlas llamado y haber rescatado a su pueblo para que fuera un pueblo único, un pueblo que diferente a los demás pueblos. Es un pueblo especial, y el pueblo de Israel había menospreciado el pacto que Dios había hecho con ellos. En esta hora vamos a entrar en confesión, y nosotros también debemos confesar al Señor que no hemos sido fieles y que no hemos guardado ese pacto. También hemos entrado en adulterio. ¿Cómo podemos entrar en adulterio? Muchas veces amando más los placeres, la televisión, el tiempo de estar en otras cosas que no es la presencia del Señor, quizás con pecados ocultos en nuestros corazones, malos hábitos, malas acciones en nuestra vida, aún contemplando el pecado y contemplando malas acciones en nuestro propio corazón. Nosotros también debemos confesar al Señor que hemos tenido un corazón infiel y que no hemos sido fieles a ese pacto. Debemos orarle al Señor que nos muestre nuestro corazón, que lo perdone, que lo limpie, porque nuestro corazón, dice la palabra, que de él mana la vida, y debemos siempre conservar y pedirle al Señor que nuestro corazón permanezca puro, limpio, íntegro delante de él, y nos guarde del adulterio, nos guarde de pecar y de fallarle. Dios sabe que somos humanos, pero gracias a él, como dice, tenemos a Cristo. Gracias que envió a su Hijo para darnos esa fortaleza y guardarnos del pecado y darnos de esa gracia que nos sostiene y nos fortalece en tiempos de dificultad. Pidamos al Señor en esta hora que nos ayude a serle fiel y confesemos nuestro pecado delante de él. Confesemos también nuestra idolatría, confesemos nuestro adulterio espiritual y pidámosle a él que nos dé un corazón que ame la santidad, un corazón que sea puro y íntegro delante de él. Señor, en esta hora clamamos a ti, rogándote que también nosotros, como esta historia que nos cuenta Ezequiel de estas hermanas, también nosotros hemos sido infieles contigo, Señor. Hemos adulterado, Señor. Hemos amado muchas veces más el pecado que tu misma santidad, que tu misma presencia, Señor. Oramos, Señor, para que nos ayudes, nos des un limpio corazón, nos santifiques, Señor.
crees en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto y noble nos sustente, Señor, porque confesamos delante de ti, reconocemos nuestra iniquidad, Señor, reconocemos que hemos pecado, Señor, pero apelamos a tu gracia y apelamos a tu Hijo Jesús, que es nuestro abogado, que es nuestro defensor, nos restaura, nos limpia y nos salve y nos santifique, Señor. Te lo rogamos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra, por este tiempo. Vamos a entrar a escuchar una canción de confesión para que continuemos meditando en la palabra del Señor. De mi maldad, borra todas mis faltas. Contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar y crear en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro. Bueno, continuamos en su devocional en casa y vamos a la palabra adoración y miremos en los versículos del 7 al 8, dice: como una prostituta se entregó a lo mejor de los asirios, se contaminó con todos los ídolos malolientes que pertenecían a sus amantes. Jamás abandonó la prostitución que había comenzado a practicar en Egipto. Desde su juventud fueron muchos los que se acostaron con ella, fueron muchos los que acariciaron sus pechos virginales y se apasionaron con ella. Vemos que esta mujer, Ahola, nunca había dejado de ser prostituta, seguía con el pecado en su corazón. Y había salido de Egipto, había hecho pacto con este hombre de casarse, pero el pecado continuaba en su corazón, continuaba siendo una prostituta en su corazón. Esto lo podemos ver como esta mujer tenía todavía la idolatría en su corazón, como había altares en su vida, como el pecado estaba todavía gobernando su corazón, controlando sus acciones, llevándola a cometer actos vergonzosos en su vida, olvidando lo que este hombre había hecho por ella. Así somos nosotros, somos infieles, cometemos pecados vergonzosos y muchas veces no hemos sacado a Egipto, no hemos sacado ese pecado de nuestro corazón y seguimos contemplándolo. Podemos estar yendo a la iglesia, ser cristianos de muchos años, ser bautizados, tener quizás personas a nuestro cargo, estar dando la palabra del Señor, pero todavía con pecados, todavía con Egipto en el corazón. Y ese era el pecado del pueblo. El pueblo todavía tenía Egipto en el corazón. El pueblo no había salido de Egipto. Y esa es también nuestra condición. Quizás no hemos salido de ese mundo de pecado en el que usted y yo nos encontrábamos, luchando con pecados que todavía nos controlan y nos gobiernan y hacen que nos apartemos de Dios y abandonemos y dejemos esa santidad a la cual Dios nos está llamando. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo y Dios es un Dios celoso y Dios nos ha llamado para que nosotros
también nos purifiquemos así como Él es puro. Podamos nosotros santificarnos y purificarnos con su palabra. Dios es puro y Dios es santo. Dios nos manda que nosotros también nos limpiemos de nuestras infidelidades, perdonemos y nos purifiquemos y nos santifiquemos y vayamos a Él en arrepentimiento y fe por todas aquellas acciones y todos aquellos pecados que todavía continúan en nuestro corazón, que todavía seguimos con ellos luchando y batallándose en nuestras vidas, y venir ante Él con arrepentimiento y quebranto en nuestro corazón para que Él nos santifique, venir a Él y adorarlo en santidad, porque Dios es digno de nuestra adoración, de nuestra adoración en santidad, como dice su palabra, que levantemos manos a Él santas, sin iras ni contienda. Sabemos que todavía luchamos con el pecado, pero la palabra del Señor también nos llama y nos dice que el pecado ya no nos controla, ya no nos gobierna. Para eso vino nuestro amado Señor Jesucristo, a darnos libertad del pecado. Y en esta hora, ante ese Dios santo, ante ese Dios que es digno de nuestra adoración, vengamos a Él y oremos para que Él nos ayude, para que nosotros podamos responder en arrepentimiento y fe de todos aquellos malos hábitos, de todas aquellas malas acciones con las que batallamos día a día. Sabemos que Dios sabe que somos carne y que batallamos con el pecado, pero también podemos asirnos de esa gracia y clamar a Él y venir a Él con arrepentimiento. La palabra de Dios dice que Él, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia, y Él desea que nosotros tengamos ese corazón contrito y humillado, que la diferencia de un hijo de Dios es que el pecado le duele. El pecado ya no tiene esa alegría y esa emoción de pecar. Ya le duele cuando peca. Digámosle al Señor que haya en nosotros ese arrepentimiento genuino, que haya ese dolor por el pecado, que nuestro corazón se sienta y se compunja y duela cuando peca delante de Él. No haya esa insensibilidad a la voz de Dios como la tuvo el pueblo de Israel. Nosotros no estamos lejos de ellos, pero oremos al Señor. Ya tenemos a su amado Hijo, quien murió por nosotros y llevó nuestros pecados y nos da la victoria en Jesús. Vamos a orar a nuestro Dios, pedirle que nos ayude porque Él es digno de nuestra adoración, de que lo vengamos a Él con manos santas y con una adoración genuina para nuestro Dios que es santo. Vamos a venir en arrepentimiento y en fe. Señor, clamamos a ti en esta hora, rogándote, Señor, que tú nos purifiques. Sabes que aún batallamos, quizás muchas veces aún está ahí el pecado, aún en nuestros corazones está Egipto, Señor, está ese pecado oculto, ese pecado que nos asedia, Dios, y que muchas veces caemos y le damos rienda suelta, Señor. Ayúdanos a entender que eres un Dios santo, un Dios que es digno de adoración, un Dios que nos ha llamado a que levantemos manos santas, sin ira, sin contienda, sin pecados, Dios. Y gracias porque podemos acercarnos a esa gracia a través de tu Hijo, que nos santifica y que nos purifica continuamente. Solo rogamos que nos des ese corazón contrito y humillado, ese corazón puro, ese corazón que se duela del pecado, Señor. Danos, Señor, esa sensibilidad de arrepentirnos, Señor, y venirte a adorar, porque solo tú eres digno de adoración, Señor. Venimos delante de ti y te damos a ti toda la gloria. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos a cada uno de nosotros con nuestras luchas, con el pecado que cada uno de nosotros batallamos, Señor. Venimos delante de ti, pidiendo tu auxilio, pidiendo tu socorro, Señor, porque somos tu pueblo, Señor. Y anhelamos, Señor, que tú nos cambies y nos transformes día a día, Señor, con el poder glorioso de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, vamos a este tiempo a escuchar esta canción. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús.
Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Bueno, continuamos meditando la palabra del Señor y vamos a nuestra palabra de nuestro acróstico Casa, súplica, y vemos en los versículos del 9 al 10, dice así: por eso la entregué en manos de sus amantes los asirios, con quienes ella se apasionó, y ellos la desnudaron, le quitaron sus hijos y sus hijas, y a ella la mataron a filo de espada. Fue tal el castigo que ella recibió que su caso se volvió una advertencia para las mujeres. Vemos las consecuencias. El pecado nos alcanza cuando dejamos que el pecado gobierne nuestras vidas y tome control de nuestros corazones. Ese pecado dice que da fruto, la palabra del Señor dice que da fruto la muerte, la destrucción. El pecado daña nuestros corazones, es algo que puede ser en un principio muy apasionante, muy extremo, puede traer alegría, supuestamente, puede traer un gozo efímero, pero sus resultados son la muerte, son la destrucción. Y esto lo vemos en esta parábola de esta mujer. Su vida fue destruida, sus hijos, fue totalmente dañado. Y esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaba en el exilio, estaba llevando ya las consecuencias del pecado, de haberse apartado del Señor, de la idolatría, de haberse dejado llevar por su carne, por su pecado. Esta es la situación la que Dios quiere que nosotros aprendamos, y es una advertencia para nosotros. Dice que esta parábola se volvió una advertencia, y es una advertencia para nosotros el día de hoy. Dios desea que nosotros guardemos nuestra vida, no juguemos con el pecado, no juguemos con la santidad de Dios, con la gracia que Él nos otorga día a día. Dios es un Dios bueno, misericordioso, y es como ese Padre que nos corrige, nos enseña, y por eso a veces vienen momentos duros donde vemos situaciones y donde vemos consecuencias. Y eso lo vemos en el capítulo, lo invito a que vayamos a Hebreos capítulo, vamos a mirar por acá, Hebreos capítulo 12, versículo 10 nos dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Vuelvo a repetir, dice Hebreos 12:10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Dios en momentos nos aflige para que participemos de esa santidad, porque Dios desea que nosotros seamos santos. Como hablábamos ahora, esa santidad de Dios nos manda a nosotros a ser santos, y también nos hace partícipes de esas situaciones y momentos difíciles, para que nos apartemos de todo aquello que nos aparta y nos aleja de la santidad de nuestro buen Dios. Supliquemos al Señor en esta hora que sea Él quien nos santifique, que sea esa santidad, porque la santidad es la que nos acerca a Él, a Dios, y nos aleja del pecado. Que esa santidad nos acerque a Dios y nos aleje del pecado. Que ese Dios
nos fortalezca y nos ayude a guardarnos y a servirle como Él se lo merece. Supliquemos al Señor y oremos de que nos dé un corazón que pueda aprender y que pueda ser sensible a su voz. Y que demos gracias al Señor por ese recurso de la gracia, que es la disciplina que Él hace y que Él ejerce en sus hijos, en aquellos que Él llama a ser sus hijos. Que podamos recibir esa disciplina con amor y podamos dejar que Dios nos transforme, porque ese es el deseo de Dios, formar la imagen de su Hijo en nosotros. Que podamos llegar a ser santos, limpios, sin pecado, para que podamos acercarnos ante Él en santidad. Oremos al Señor para que nos limpie y nos santifique. Supliquemos a Él por su gracia, supliquemos a Él por su limpieza, por su presencia en esta hora. Invito a que oremos juntos. Señor, oramos a ti, suplicando que tu presencia nos limpie, Señor. Suplicando que nos transformes, que nos guardes y que nos ayudes, Señor, a recibir tu disciplina, Señor. Porque hay momentos en que somos tercos, somos torpes y a veces vienen consecuencias del pecado, Señor. Pero gracias porque con ellos tú das ese recurso de gracia, Padre, que es la disciplina donde tú nos formas, donde tú nos transformas y nos ayudas a amar la santidad y a aborrecer el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos un celo por la santidad. Danos anhelo por ella. Tú dices que la santidad conviene a tu casa, Señor. Llévanos a entender que la santidad nos conviene como pueblo, Señor. Que la santidad, Señor, tú la demandas de nosotros, Dios. Pero no es algo difícil de alcanzar. Gracias porque tu Hijo, que es santo, Señor, vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Y tú has dado a tu Hijo para que nosotros podamos acercarnos ante ti, Señor. Gracias por ello, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que nos transforma y nos reforma, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, amén. Amén, hermanos, continuamos en el devocional en casa. Vamos a escuchar otra canción. Mientras tanto, vamos meditando en lo que estamos aprendiendo en esta hora. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Continuamos con la palabra acción de gracias. Acción de gracias. Debemos darle gracias a Dios por su fidelidad, porque la palabra está puesta ahí para que usted y yo podamos aprender de esos ejemplos, de estas dos hermanas, de Israel y de Samaria, lo que ellos tuvieron que vivir, el exilio y las situaciones que tuvieron que vivir a causa del pecado. Dios puso todo esto para que podamos aprender de la palabra y no seamos necios y pasemos de largo ante las advertencias que Dios nos hace. ¿Qué medidas vamos a tomar el día de hoy? ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Vamos a seguir jugando con el pecado o vamos a honrar la santidad de Dios y vamos a rendirnos ante Él y clamar a Él para que nos ayude en nuestras debilidades? Debemos darle gracias a Dios por el recurso de su palabra, por su amado Hijo que vino y murió por nosotros y nos dio esa santidad que por nuestra propia cuenta no podíamos conseguir, pero Él la vivió por nosotros y Él está ahí para otorgárnosla. Nosotros debemos de venir ante Él clamando por esa santidad, guardarnos, tomar acciones, no jugar con el pecado. Sabemos que el pecado tiene consecuencias y consecuencias
duras, consecuencias difíciles, pero gracias a Dios por su palabra y por su amado Hijo, porque a través de ella tenemos esperanza y tenemos un futuro seguro. Gracias a Dios por esa palabra. Vamos a orarle al Señor y oremos para que nos ayude y nos guarde en este día y tomemos medidas radicales con respecto al pecado. Señor, gracias damos a ti por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos llamas y nos instas, Señor, a través de con cada ejemplo que vemos en tu palabra, a que nos apartemos del mal, de la iniquidad, a que tengamos oídos sensibles, oídos que escuchen, Señor, tu palabra, los ejemplos que vemos a través de ella, Señor. Danos, Señor, corazones enseñables, donde podamos poner en práctica tu palabra y donde podamos, Señor Jesús, ser sensibles, Señor, a tu voz. Resistir al pecado, Señor. Padre, no rendirnos ante el pecado. Sabemos que son tiempos difíciles donde cada día el ser cristiano, el guardar tu palabra, se hace más difícil, Señor. Pero gracias porque tú, a través de tu Hijo y del poder de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos fortaleces y tú nos das las fuerzas para continuar adelante. Permítenos, Señor Jesús, tomar medidas y no jugar con el pecado, Señor. En el día de hoy, fortalécenos a cada uno de nosotros, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar esta canción para que continuemos con el devocional en casa. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Bueno, qué tiempo tan hermoso que hemos estado compartiendo la palabra del Señor. Si este devocional ha sido de bendición para su vida, le invito a que le dé un link. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a que también lo haga y nos continúe sintonizando en el devocional en casa. Gracias por estar ahí, que el Señor bendiga su vida, su familia en este día y que su corazón sea esa buena tierra para que dé el fruto que el Señor desea que dé. Bendiciones.
mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.